Buenas tardes, señor ministro. Asistimos a un episodio más en la colonización de las instituciones y, en particular, de los organismos reguladores y supervisores por parte del Partido Socialista Obrero Español. Asistimos a una nueva demostración que para el Partido Socialista la independencia de las instituciones es una amenaza a su forma de gobierno y a su concepto de democracia. Asistimos a un nuevo capítulo del incesante proceso de control de las instituciones, proceso en el que, por desgracia, ha colaborado en demasiadas ocasiones y de forma entusiasta el Partido Popular. Porque gracias al acuerdo del Partido Popular y del Partido Socialista se han nombrado los miembros del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Consejo General del Poder Judicial, Junta Electoral Central o la Mesa del Congreso y Mesa de Comisiones Parlamentarias. Hablemos de independencia. Cuando las estructuras de poder influyen en nuestras decisiones y acciones, es crucial recordar que la verdadera fortaleza de una institución, como es el Banco de España, radica en su capacidad para actuar con independencia, autonomía y responsabilidad. Ser independiente del poder que nos ha nombrado significa tener la valentía de cuestionar, de desafiar y de actuar en función de principios éticos y morales, en lugar de ceder a la presión o a las expectativas de quienes han otorgado la autoridad. Esta independencia nos permite tomar decisiones informadas y justas, basadas en el bienestar de la comunidad y no en intereses personales o políticos. Pero es esto algo que no vemos en aquellos organismos colonizados por el Partido Socialista. Veamos 10 ejemplos. CIS. Publicar encuestas que benefician al Gobierno no es actuar con independencia. Tribunal Constitucional. Enmendar al Tribunal Supremo perdonando a malversadores no es actuar con independencia. Fiscalía General del Estado. Tratar de esconder casos de corrupción no es actuar con independencia. ADIF. Ser partícipe de la trama de las mascarillas no es actuar al servicio de los españoles. SEPE. El desvío de fondos y los retrasos en los pagos a los desempleados no es actuar al servicio de los españoles. SEPI. Intervenir las empresas del IBEX 35 poniendo a consejeros amigos no es actuar al servicio de los españoles. Correos. Llevar a la quiebra a una empresa de mensajería en pleno auge de los envíos masivos no es actuar al servicio de los españoles. INE. Cambiar la metodología de las cuentas según el capricho del Gobierno no es actuar con independencia. RTV. Imponer caros programas de amigos para el adoctrinamiento no es actuar con independencia. CNMC. Decir qué empresas son estratégicas al son de los dictados del Gobierno no es actuar con independencia. Es bueno recordar las palabras del portavoz socialista ante la propuesta del nombramiento del anterior gobernador del Banco de España. Demandaba un cambio en la forma de elegir a los directivos de los órganos reguladores y supervisores, de modo que haya más concurrencia pública y consenso entre todas las fuerzas políticas. Qué poco les duran las buenas palabras a los socialistas, porque el único interés del Partido Socialista es colocar a sus afines, como lo demuestra con las puertas giratorias, práctica habitual del Partido Socialista. Podemos mencionar, entre otros, los casos de Indra, Hispasat, Renfe, Correos o Red Eléctrica. Señor ministro, el principal requisito que debe cumplir el gobernador del Banco de España es la independencia. Ser independiente del poder que nos nombra es un acto de valentía y un deber moral. Nos permite ser fieles a nuestros principios, actuar con justicia. Si este requisito no se cumple, no debemos entrar a valorar otros. En Vox creemos que el señor Escrivá no cumple el principal requisito, que es la independencia, para ocupar el puesto de gobernador del Banco de España. Y no lo es por sus apariciones en los mítines del Partido Socialista arropando al presidente del Gobierno. Y no lo es por sus durísimas declaraciones y acusaciones que ha realizado sobre la visión económica que tienen otros partidos políticos distintos del Partido Socialista Obrero Español. Creemos que no es el mejor candidato, porque al estar claramente alineado con el Gobierno,
con sus políticas económicas y con sus resultados, el prestigioso Servicio de Estudios del Banco de España perderá independencia y tenderá a estar sesgado hacia el buenismo económico del Gobierno. Recordemos que la última vez que se produjo una designación tan clara de un perfil político como gobernador del Banco de España fue con Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exsecretario de Estado de Economía con José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que vino después es del todo conocido: la peor gestión de supervisión e inspección bancaria antes vista, o mejor dicho, el mayor desastre financiero protagonizado por cajas de ahorros dirigidas por políticos y supervisadas por políticos, que condujo a la mayor ruina para las familias y para las empresas en España. Pero es que el Partido Socialista parece que nunca aprende de sus errores. Señor ministro, este nombramiento ahondará en el deterioro de la confianza en las instituciones de nuestro país. Recordemos que el Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial o el Eurobarómetro de la Comisión Europea sugieren que en las últimas décadas se ha producido un deterioro en la confianza en las instituciones de nuestro país y en la percepción en cuanto a su calidad. Un deterioro que ha sido más acusado que el observado en otros países de nuestro entorno. Pues bien, parece que el Gobierno no lo entiende y se propone nombrar a un ministro como gobernador del Banco de España, una de las instituciones españolas más reconocidas en el ámbito económico y financiero internacional. Además, ha sido el propio Banco Central Europeo quien ha alertado de la necesidad de preservar la independencia del Banco de España. Recordemos que en el artículo 130 del Tratado de la Unión Europea se menciona que los países se comprometen a no tratar de influir en los bancos centrales. El Grupo Parlamentario Vox entendemos que los nombramientos por afinidad política conllevan al desprestigio y a la degradación de la institución, y ello va en perjuicio de la credibilidad y en la confianza de la economía española. Y por ello, a la vista de este nombramiento, el Grupo Parlamentario de Vox haremos un seguimiento de cerca de la labor del próximo gobernador del Banco de España, para que la institución preserve su independencia, su rigor y su credibilidad, para que siga siendo un referente a nivel internacional en cuanto al servicio de estudios se refiere, para que el Banco de España tenga un peso específico en el sistema monetario y de supervisión europea. En definitiva, para que el sistema bancario y financiero español esté regulado de la mejor manera para la consecución de los mejores resultados para las familias y empresas españolas. Muchas gracias. Hablemos de independencia, ¿no? Yo creo que es un buen titular, señor Sáez. Aquí déjeme empezar señalando, por supuesto, coincido con la señora Granollers, que tenemos que intentar ir un poco más allá del y tú más, ¿no? La ciudadanía se merece, yo creo que algo más de nosotros y de los que estamos hoy aquí. Déjeme hacer quizá un poco de contextualización. Cuando hablamos de independencia de los bancos centrales, esta independencia tiene una razón de ser, y tiene una razón de ser muy importante, y es que lo que se vio desde el inicio de los bancos centrales es que si queríamos que en su actuación fueran efectivos, es decir, que en ese control de la inflación, que es el origen de los bancos centrales, su principal función, si queríamos que fueran efectivos, que su actuación fuera eficiente, tenían que ser independientes. Y base y fruto de esta visión y de esta evidencia clara, tanto por parte de la academia como por parte también, por supuesto, de los agentes políticos, los bancos centrales empezaron a tener una modificación de su normativa, de su legislación. De hecho, casi todos los países avanzados en la segunda mitad del siglo pasado, sobre todo a finales del siglo XX, pues diríamos que derivaron hacia una mayor independencia, no solo funcional, sino también normativa en su regulación propia. Y atendiendo precisamente a esta realidad, a esta evidencia, lo que sucedió es que en España en el año 1994, cuando era ministro de Economía el señor Solbes, se puso en planta la Ley de Autonomía del Banco de España, que es la ley que protege precisamente esa independencia, esa autonomía del banco, que crea un entorno institucional que asegura esa independencia y que ha asegurado estos últimos 30 años la independencia de la actuación del banco. Pero esto
puede sonar a lo mejor demasiado genérico, demasiado general, pero yo creo que merece la pena quizá ir un poco más allá a la hora de definir los elementos de fortaleza o de marco institucional que se consideran importantes a la hora de señalar o de apuntar a la independencia, al grado de independencia o de autonomía de un banco central. Y aquí, más allá de basarme en criterios propios, tenemos indicadores, hay métricas objetivas desarrolladas a nivel internacional, rankings en cuanto al grado de independencia, de autonomía de los distintos bancos centrales. Sí, brevemente también, hablando de independencia y dadas los elogios que se han referido al antiguo gobernador del Banco de España, sí me gustaría hacer referencia al último informe anual del ejercicio 2023 del Banco de España. Hablaba de los retos que debe afrontar España para lograr un entorno económico adecuado. Primero, impulsar el crecimiento de la productividad. Un gobernador del Banco de España que sigue empeñado que en España no tiene un problema de productividad no es una persona competente. Reducir la elevada tasa de paro estructural en nuestro mercado de trabajo. Un gobernador que habla que España sigue creando y que son la envidia de Europa en cuanto a la creación de puestos de trabajo no es un buen candidato. Tercero, incrementar el tamaño empresarial y facilitar la reasignación de los recursos productivos entre sectores y empresas. Cuando vea esa necesidad o ese punto en el nuevo informe del Banco de España, podré plantearme si realmente estamos hablando de la persona idónea para dirigir esta institución. Cuarto, favorecer la acumulación de capital humano por parte de la población. Cuando estamos ante un gobierno que ha incrementado los impuestos más de 62 veces en esta legislatura, evidentemente no es la persona idónea para este puesto. Promover la inversión en capital físico y tecnológico y las actividades de innovación. Cuando España sigue a la cola en el gasto de I+D en Europa sobre el porcentaje sobre el Producto Interior Bruto, no me parece que sea la persona idónea para dirigir esta institución. Reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Cuando España seguimos teniendo déficits públicos por encima del 3%, vamos a ver cómo terminamos este año, siendo uno de los peores países de la Unión Europea, no me parece la persona idónea para este puesto. Reducir los desajustes entre oferta y demanda que se observan en el mercado de la vivienda. Cuando en España se ha comprobado y lo han puesto lo han manifestado todas las instituciones del problema grandísimo que tenemos de la vivienda y de acceso a la vivienda por parte de los jóvenes, no me parece la persona idónea para este puesto. Afrontar los múltiples desafíos que plantea el envejecimiento poblacional, la existencia de ciertas bolsas de vulnerabilidad entre los hogares españoles y la transición ecológica. Cuando estamos hablando que España se ha aumentado el índice de pobreza y de exclusión social, no me parece la persona idónea para este puesto. Independencia, señor ministro, significa analizar estos temas como lo hacía el antiguo gobernador del Banco de España. Cuando vea que estos temas se manifiestan en sentido de independencia y un criterio y un análisis profesional, consideraré si esta persona puede ser independiente, no, como lo he expuesto en mi exposición, pero también idónea para este puesto. Muchas gracias.